Agricultura digital e e-commerce. ¿Cómo innova la cadena? Es auspiciado por Syngenta, Bringing Plant Potential to Life. Bienvenidos al panel de innovación del Congreso de Maizar, El futuro es hoy. Mi nombre es Nicolás Gear, director de Manexa, empresa de servicios e investigación y desarrollo en el agro. La innovación en el campo y en el sistema productivo es una constante que venimos viendo desde los mapas satelitales generados para tener productividad e índices de productividad al comienzo del ciclo del cultivo, hasta llegar a la comercialización final a nivel digital en plataformas que se dan para ese fin. Pasando por lo que es metodología de diagnóstico a través de drones, reformas e innovaciones en maquinaria muy tecnificada, control específico de malezas, nuevos materiales constructivos, y hoy tengo el gusto de participar en este panel y coordinar con la participación de Federico Mayer, CEO de Club AgTech, organización que se dedica a la promoción, a la coordinación de empresas de tecnología y del agro, potenciando la vinculación entre ellas, a la presencia de Patricio Mayor, breeder de maíz de la empresa Syngenta, y Gabriel Vidal, CEO de la empresa AgriRed, mercado digital de agroinsumos, B2B o comercio a comercio. La idea de hoy es compartir la experiencia de lo que es innovación en el ecosistema de maíz, y quiero comenzar haciéndole una pregunta a Federico. Bienvenido, Federico, al panel. Gracias. Buen día. Buenas. Y quería consultarte, Fede, cómo estás viendo el ecosistema de las AgTech enfocados al maíz, pero también desde una óptica más general. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación, y vamos a tratar de hacer este futuro que se juega desde hoy. A ver, me gustaría dividir el ecosistema AgTech en dos. La primera mirada, por ahí sí se la daría a estas startups, a estas empresas que toman alguna de las tecnologías digitales disruptivas, y es algo muy nuevo. Yo lo descubro en el 2015 cuando viajamos a Silicon Valley, y acá ni se hablaba prácticamente del AgTech. Ahí en esa época empezó a nacer este concepto de traer una solución digital para solucionar algún problema de la economía real. De ese no haber prácticamente nada a tener hoy cerca de 150 startups que están activas, tener startups que exportan servicios, startups que se han vendido al exterior, tener fondos que participan de estas startups, tener provincias que están involucradas en el desarrollo de esto. La verdad que es un camino que llena de entusiasmo por las posibilidades que presenta. Recordemos que hoy, y lo hemos vivido con esto de la pandemia, no hace falta juntarse o viajar para encontrarse con gente de desarrollar soluciones. Entonces, ese ecosistema ha tenido un crecimiento, diría, importante, razonable, y creo que nos planta para poder trabajar en que esto se desarrolle mucho más, porque es una forma de vincularse con el exterior de una manera distinta. Entonces, ese ecosistema AgTech, visto desde las soluciones y desde el desarrollo de la innovación, de la nada viene creciendo. Por ahí uno puede decir, bueno, son 150 empresas, no es tanto, tienen pocos empleados cada una. Esto es la primera fase de una curva que esperamos sea exponencial como las tecnologías digitales. Ahora, ese es el primer ecosistema AgTech, el chiquitito. Si agrandamos el zoom, me gustaría que pensemos como ecosistema AgTech no solo a los que desarrollan soluciones o generan soluciones innovadoras, sino a los que después las consumen, a los que las trabajan. Y en ese camino me parece que todavía tenemos mucho para hacer. Se habla del Congreso, y un recuerdo a Mario Bragacini, empezó a trabajar el Congreso de Agricultura de Precisión en la década del 90, cuando explota la siembra directa. Bueno, desde ahí hasta hoy, solo el 14% de los productores hace alguna herramienta de dosis variables. Estamos hablando de más de 20 y pico de años. Y las herramientas son los instrumentos.
para ganar estas eficiencias, recolectar estas informaciones, son estas herramientas ACTEC que desarrollan los innovadores. Entonces, tenemos una parte del ecosistema muy dinámico, tenemos otra parte del ecosistema que creo que necesita dinamizarse más. Muchas gracias, Federico. Parte de la particularidad de las ACTEC que vos mencionabas es la escalabilidad y la replicabilidad de lo que hacen, y eso me lleva a lo que es el breeding, que a lo largo del proceso la innovación es un core dentro de las actividades que lleva adelante. Patricio, bienvenido y muchas gracias por participar del panel. ¿Cómo ves que el breeding haya ido adoptando las nuevas herramientas de las ACTEC o de la nueva tecnología en los programas que vos estás participando? Bueno, buenas tardes primero, muchas gracias por la invitación, un placer compartir la mesa con ustedes. Con respecto a tu pregunta, un programa de breeding es un proceso continuo de adopción tecnológica, ¿no? Básicamente, si miramos, el breeding tiene muchísimos años de historia, pero en los últimos 50 años se ha acelerado muchísimo la generación y adopción de tecnología. Primero en dos partes. Uno, lo que es el germoplasma, introducción de germoplasma de distintas regiones exóticas, lo que ha logrado una mayor adaptabilidad del germoplasma, no solo dentro del país, sino a nivel global. Fíjate que el maíz es originario de México y se está sembrando en Canadá, y dentro de lo que es nuestra zona o nuestro país, nosotros teníamos un maíz que era temprano, con una superficie mucho más acotada de maíz. En las décadas de 70 fue muy grande, luego se fue reduciendo por la introducción de la soja. Pero hoy, a través de la adaptabilidad y la incorporación de tecnología, el maíz se ha expandido, ha llegado a 7 millones de hectáreas, lo cual provocó un montón de desarrollo en zonas como lo que es el sudeste de Córdoba, la parte norte de Córdoba, yendo hacia el NOA, ¿no? Que originalmente era un área relativamente chica de maíces tropicales y luego pasó a ser un área que podemos sembrar incluso maíces templados que se han adaptado muy bien. Eso con respecto a germoplasma. Con respecto a lo que es tecnología, básicamente tenemos 3 plataformas que fueron las que provocaron un despegue de los rendimientos de maíz en los últimos 20 años, sobre todo en Argentina, ¿no? Primero la incorporación de traits transgénicos, como puede ser de GMO para tolerancia a herbicidas o a insectos. Y luego, desde el punto de vista que es la parte que miramos nosotros y trabajamos desde adentro de un programa de breeding, la incorporación de marcadores moleculares, la incorporación de software o las computadoras de gran capacidad que 20 años no existían atrás, y la incorporación de métodos de desarrollo de híbridos, por ejemplo, doble haploides. Doble haploide es un método de desarrollar líneas para hacer híbridos mucho más rápido, más eficiente, más efectivo. Fue descubierto 50 años atrás y llevó 50 años poder adaptarlo y hacerlo entrar en producción, ¿no? Con respecto a marcadores moleculares, básicamente estamos hablando de lo que es hacer un ADN, una prueba molecular a cada planta de maíz. Y yo lo pensaba el otro día cuando empecé a trabajar, 20 años atrás, hacer un proyecto de marcadores moleculares era un gasto equivalente al programa de breeding completo. O sea, sacar una muestra tenía un valor altísimo, pero la industria, a través de la alta innovación y creación de plataformas, logró reducir ese valor casi 100 veces, por lo cual es una rutina. Hoy hacer pruebas de marcadores moleculares es una rutina dentro del programa de breeding. Se hace constantemente, casi todas las plantas que salen en un programa de breeding pasan por marcadores moleculares. ¿Y qué nos sirven los marcadores moleculares? Sería básicamente en identificar genes o regiones que son de interés para el breeding, por ejemplo, tolerancias a enfermedades, regiones genómicas en las cuales podemos acortar el ciclo, por ejemplo. Haciendo un poco de historia, primero era encontrar esas regiones. Hoy, con la gran generación de datos, estamos usando todo el genoma de la planta de maíz en generar información y en seleccionar distintos genotipos, ¿no? Y el tercer aspecto que yo mencionaba, tecnológico, es el uso de la gran capacidad de análisis de datos del software con lo que ha crecido en los últimos años. Básicamente, marcadores moleculares y software siguen la famosa ley de Moore de los semiconductores, o sea, la capacidad se duplica cada año y medio, la capacidad se duplica. O sea, cada año y medio tenemos más capacidad de generar datos moleculares y tenemos más capacidad de analizar datos moleculares. Por ejemplo, existen modelos matemáticos para hacer predicciones o estimaciones
que 20 años atrás estaban disponibles en la teoría, pero impracticable por no tener capacidad de análisis. Por lo cual, todo esto implicó una gran revolución y una gran mejora de la industria en general, de la generación de productos en tiempo, velocidad y adaptabilidad de materiales, ¿no? Ese recorrido continuo, Patricio, se va enriqueciendo casi iterativamente a lo largo del tiempo, incorporando nuevas tecnologías o nuevas metodologías. Y me da pie para preguntarte, Gabriel, y bienvenido al panel, Gabriel Vidal. Cuando comenzó AgriRed había un concepto como marketplace de agro, y a lo largo del tiempo hemos visto que se han ido incorporando una mayor cantidad de productos, una gran variabilidad. ¿Cómo ha sido esa evolución respecto de lo que era ese diseño original y dónde estamos ahora en el marketplace B2B? Bueno, muchas gracias por la invitación, a vos, Nico, y a toda la gente de Maizar. Bueno, a ver, la idea inicial de AgriRed fue un mercado electrónico de insumos para el agro B2B, siempre pensando en la cadena de insumos, en las empresas que están autorizadas para vender insumos. Pero sí, fue variando mucho desde que iniciamos. En primer lugar, lo pensábamos más del lado de la oferta, más del lado de un marketplace tradicional, y rápidamente el mercado nos empezó a hablar y nos empezó a decir que teníamos que cambiar el modelo de negocios e ir hacia el lado de la demanda. Entonces, eso fue el primer cambio. Y particularmente con lo que es híbrido de maíz, rápidamente nosotros pensamos que los híbridos de maíz iban a ser productos que iban a tardar en venderse, pero bueno, en los pocos meses que arrancamos ya empezó a moverse híbrido de maíz entre empresas, ¿no? Un poco con lo que decía Patricio, por la gran variabilidad de zonas en que se está sembrando maíz. Entonces, un distribuidor de una zona empezó a vender a un distribuidor de otra zona. Y eso fue un gran cambio, digamos, para nosotros en la forma de pensar el modelo, porque rápidamente empezamos a validar que no solo era para lo que habíamos pensado en un inicio, que era más que nada agroquímicos, y se empezó a transaccionar híbridos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el marketplace se ha ido adoptando ya en todos los ámbitos de nuestras vidas, más fomentado lamentablemente por lo que ha pasado en la pandemia a lo largo del año pasado, que hemos visto mucha transacción digital. Quería llevar a ese punto una consulta, Federico. ¿Cómo ves nuestra gestión de lo digital? Por un lado, pareciera que tenemos una mayor facilidad para lo que es lo transaccional, pero algunas barreras en algunos casos para lo que es la adopción y la gestión del propio dato. ¿Cuán amigables somos cuando hay que adoptar esa tecnología, innovar y gestionar ese dato? Yo comparto la mirada, Nico, de que el dato todavía nos es algo ajeno, y no sé si todavía tomamos conciencia de la importancia que tiene el dato en nuestra economía. Mientras preparamos el panel conversamos y les hice una pregunta. Fuimos los 4 a la universidad y vimos algo de economía y nos decían cuáles eran los 4 factores de producción, ¿no? Tierra, trabajo, capital, tecnología. Fantástico. ¿A dónde ponemos el dato dentro de esas 4? Y nos quedamos mudos, porque la tecnología la usamos para generar datos, la usamos para analizarlos, pero el dato en sí no es la tecnología. Y creo que es un nuevo factor que tenemos que incorporar. Como no somos conscientes de la importancia, no entendemos el modelo de las grandes empresas que trabajan con los datos, o cómo nos permiten, como decía Pato, mejorar mucho más rápido en términos de velocidad para obtener eventos o resistencias, o mejorar los materiales, o encontrar distintos mercados. Si yo les pregunto cómo manejan la tierra, acá está lleno de expertos que la manejan al detalle y le conocen todas las cuitas, como dice mi padre, a ese factor de la producción. Lo mismo a las finanzas. En una Argentina siempre volátil, somos expertos en las finanzas y sobre todo en las de corto plazo. Bueno, al dato, ¿lo entendemos igual? ¿Entendemos que hay que generarlo,
que hay que transportarlo, que hay que almacenarlo, que después hay que procesarlo, las herramientas exponenciales están, de vuelta, lo decía Pato hace un rato, la curva esta de Moore nos permite procesar datos a velocidades magistrales. El que aprenda a hacer ese trabajo en el campo va a tener ventajas, y el que no aprenda la importancia del dato va a quedar rezagado. En ese sentido, Fede, muy buena la apreciación, muchas gracias, y quería compartir ahí con vos, Patricio, el tema del dato en el breeding, donde tradicionalmente hablamos de distintas fuentes de variación en el breeding, el genotipo, el ambiente y la interacción entre el genotipo y el ambiente como factores a analizar al momento de la selección de un híbrido, el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Ahora hace poco tiempo que ya venimos hablando, inclusive en instituciones referenciales como es el CIMMYT, de lo que es Genomics, Phenomics y Environomics, tomando todo lo que es componentes de clima y componentes de información, de datos de suelo, a un nivel de jerarquía que hasta hace un tiempo no tenía, por lo menos en los programas de investigación. ¿Y cuánto de eso lo ves que es debido o en consonancia con lo que comentaba recién Federico, de la gestión del dato o del Big Data llevado a lo que es la investigación? Sí, básicamente un programa de breeding tradicional estábamos basado en una observación fenotípica y un dato que puede ser RIN de humedad, de un montón de parcelas que se evaluaban y nos ayudaba a seleccionar el mejor híbrido, lo que íbamos a avanzar en los estados dentro del programa de breeding, ¿no? Luego incorporamos los datos moleculares, en lo cual uno podía hacer una selección un poco más acertada, un poco más precisa, y eliminar un poco el efecto del ruido del ensayo o del ambiente, ¿no? Y luego surgió, como hablábamos anteriormente, de estas plataformas globales que la industria ha desarrollado en otras áreas y que la industria de la semilla la adoptó, que permite generar grandísimos volúmenes de datos, pero además de datos moleculares y datos fenotípicos o datos de ensayos, que son los que generalmente recolectamos a campo, pero además se han podido interaccionar con un montón de datos ambientales, como pueden ser precipitaciones, temperatura, altitud, latitud. Esto nos da una creación de un set de herramientas nuevas que nos permite, primero, hacer un posicionamiento, una elección de los materiales mucho más acertada, localmente, incluso globalmente. Como un ejemplo, producto de estas tecnologías y de poder hacer una selección mucho más precisa del ambiente. Yo me acuerdo, 20, 25 años atrás, lo lógico era mandar un híbrido que se desarrollaba en la zona de Pergamino o Venado Tuerto, lo mandábamos a Iowa, funciona, no se adapta, está fuera de zona, porque imaginábamos, o las condiciones era el área maicera de Argentina, el área maicera de Estados Unidos, de Iowa, zona núcleo. A través de toda la tecnología de incorporar datos moleculares, poder hacer predicciones con datos fenotípicos, enormes volúmenes de ensayos y de datos climáticos, se ha podido establecer que en la zona sur de Estados Unidos el germoplasma argentino se adapta de una forma fantástica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el mismo híbrido que vendemos en Argentina se puede vender en Estados Unidos? No precisamente, pero el pool de germoplasma tiene una base de mejora que puede ayudar a derivar híbridos específicos para el sur de Estados Unidos, en zonas donde tenemos mucho más adaptación, y eso era una información que estaba perdida, simplemente por el mayor digging o escarbar un poco más los datos y estudiar un poco más, se pudo llegar a ese tipo de evento, ¿no? de suceso. Pero además, hoy, que generalmente los programas de la industria están adoptando fuertemente, la capacidad de poder generar muchísima información nos permite una herramienta mucho más valiosa para un programa de breeding. En general, un programa de breeding es una cuestión, como dijimos anteriormente, dinámica, bastante onerosa, que genera mucho gasto, para liberar unos 2 híbridos al mercado por año, 3 si tenemos mucha suerte, si cubrimos un segmento de mercado. Y en el medio, en el proceso, usamos muchísimos recursos para testear un montón de germoplasma, ¿no? Para poder llegar a ese producto. El tener datos genéticos, datos de campo y datos climáticos nos permite hacer predicciones.
Y haciendo predicciones mejoramos muchísimo la eficiencia de un programa de breeding, porque directamente uno puede predecir qué set de germoplasma quiero desarrollar y testear. Cuando antes íbamos a la caja negra, testeábamos todo, gastábamos muchas parcelas y un esfuerzo muy grande, incluso físico, de mirar todos los ensayos, cuando en realidad podemos, con estas herramientas que la tecnología nos ha permitido desarrollar, ir a cosas más precisas e ir acelerando la capacidad de liberación de híbridos, ¿no? Y esta capacidad de liberación de híbridos, ¿cómo la veo? Y bueno, se ve en el mercado híbridos cada vez más adaptados, a zonas que 10 años atrás no existían. Maíz tardío 10 años atrás era un 20%, hoy es el 50%, si no el 60%. Híbridos templados que pueden ir al norte. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vamos a sacar un híbrido que funcione en todos lados? No, volvemos al principio anterior. Podemos predecir, podemos armar un pool de germoplasma que nos permita derivar híbridos con adaptación local, pero con un nivel de rinde o un piso de rendimiento mucho más alto de lo que puede ser llevar un híbrido de una zona a otra sin tener una adaptación previa, ¿no? Tomo, Patricio, de lo que vos estás comentando, esta información de un carácter técnico y la información que venimos de alguna manera articulando con lo que dice Federico de cómo gestionar el dato, y vuelvo un poco al sistema productivo del maíz y a la caracterización técnica de los materiales, y ahí me da la posibilidad de tenerte, Gabriel, y consultarte cómo la venta técnica tradicional en el agro coexiste con esa recomendación de los vendedores, del agrónomo, con la presencialidad, con la proximidad y la última milla para lograr que el e-commerce o el marketplace pueda satisfacer esa demanda del mercado. Bueno, ahí nosotros, particularmente desde AgriRed y desde nuestro mercado B2B, apostamos a que esa última milla, por ahora, es bastante difícil de digitalizar, ¿no? Es una última milla que nosotros creemos que el retail, que la agronomía tiene que estar cerca del productor, que es quien lo conoce. Ahora, en el sector mayorista, entre la venta entre la compañía y el distribuidor, ahí sí vimos una digitalización mucho más probable, y de hecho nosotros lo estamos comprobando, porque justamente el distribuidor está bien informado, compra y vende todo el tiempo, entonces no precisa de esa venta técnica presencial. Es una venta técnica, pero se utilizan diferentes tipos de herramientas y de estrategias técnicas para la venta a distribuidor, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotros por ahora es lo que estamos viendo y apostando, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a la presencialidad, ¿vos considerás que va a haber una coexistencia en el B2C y en el B2B? ¿Cómo lo ves? Nosotros estamos apostando a que esa, digamos, la presencialidad en el B2C va a seguir. No tanto por estar presente para vender, sino para estar cerca. O sea, nosotros lo vemos a distribuidor cerca del productor. Bien. Por un montón de cuestiones, una cuestión técnica, por la cuestión de logística, fundamentalmente, por la cuestión de financiación también. El distribuidor necesita estar cerca para conocer en qué situación está el productor. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, nosotros estamos apostando a que la venta mayorista sí es totalmente digitalizable y no requiere presencialidad, ¿no? Es un proceso, obviamente, ¿no? Y distintos tipos de productos llevan distintos tipos de ventas. Pero nosotros lo estamos viendo desde ese lugar. Perfecto. Fede, estamos viendo distintos ejemplos y conversando de distintas evoluciones de transacciones que se van digitalizando, cómo el dato va siendo jerarquizado en lo transaccional y en lo analítico. Yendo a las AgTech y al foco que tienen las AgTech y al propósito de desarrollo en una economía, y te corro un poquito del eje de lo que venimos conversando, ya más abarcativa y que toma el triple impacto como algo cada vez más natural,
no solo lo productivo tecnológico, sino también lo ambiental y lo social. ¿Vos considerás que hay una adaptación o alguna transformación que puede venir en el ecosistema AgTech como para incluir esas nuevas dimensiones, o no nuevas, pero sí incluirlas, esas dimensiones, más frecuentemente en los desarrollos? A ver, si no entendemos este triple impacto, no entendemos nuestro negocio. Creo que lo estamos empezando a entender. Tenemos que ser rentables económicamente, porque si no, nada para adelante es posible. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Tenemos que cuidar nuestro ambiente, que aparte es nuestro propio capital chico, hablando de lo que nos rodea inmediatamente, y vivimos en la misma nave espacial si lo queremos mirar desde la macro. Así que el ambiente tenemos que cuidarlo. Y tenemos que relacionarnos con nuestros vecinos. Tenemos que relacionarnos con el que está en el pueblo al lado del campo, o con el que puede respirar un aire más puro porque fijamos dióxido de carbono a la atmósfera. Para poder administrar este triple impacto, este dato, que es la herramienta para gestionar, es la unidad de gestión nueva que tenemos que traer. ¿Y cómo la vamos a generar, o cómo tenemos posibilidades de generarla? La agricultura de precisión nos va a permitir ahorrar o gestionar mejor los recursos en lo inmediato. Ahora, a partir de que empezamos a tener esos datos, podemos mostrarle al vecino: mirá, yo hice los tratamientos tal día, estaban las condiciones ambientales dadas, le puedo hacer una historia o mostrar la historia, aparte con datos concretos, al consumidor del otro lado del planeta que se preocupa cuáles fueron las prácticas que estuvieron. Así que desde el lado del productor, este triple impacto, me parece que, empezando por el lado de la agricultura de precisión, podemos andar el camino para abrazar las tres situaciones. Y si agrando más el zoom y me miro por ecosistema, creo que tenemos que entender que toda esta disrupción que trae la economía digital, primero tenemos que entenderla, y eso es un gran desafío. Si no entendemos que cambió el mundo, va a ser muy difícil que podamos hacer las cosas de otra manera. ¿Y qué es hacer las cosas de otra manera? Es mirar hasta incluso al que a priori es un competidor, poder mirarlo como un aliado, porque en este nuevo mundo aparecen competidores desde donde uno no lo imagina. Y me pongo a pensar, como parte del ecosistema del maíz, los que vengan con carne sintética van a ser competidores directos nuestros y no forman parte hoy de la cadena. Entonces, ¿cómo le facilitamos el camino a este productor agropecuario que le está costando adoptar estas tecnologías para empezar este caminito de los tres impactos? Y bueno, ¿cómo hablamos entre todos los que forman parte de esta mesa para poder facilitar el diseño de las herramientas digitales, para que no sean 10 herramientas diferentes que haya que gestionar, sino que podamos converger y que podamos marcar la regla de juego de la competencia para facilitar esto? Y acá, digo, ¿por qué no dejamos de pensarnos como cadena, que por tradición nos llamamos? Porque la cadena es una sucesión de eslabones, y si hablamos de innovación, me lleva a la ciudad de San Francisco y el puente de San Francisco, y el puente de San Francisco no está sostenido por cadenas, está sostenido por cables de 2 milímetros. Si uno hace la corte de la sección del cable, está en la base del puente, son 12.000 cables de 2 milímetros, 12.000 alambres de 2 milímetros que están uno al lado del otro y van enrollados, girando sobre sí mismo, de una punta a la otra. Entonces digo, uno puede hacer muchísimo más fuerte para enfrentar este nuevo mundo, con los nuevos desafíos, los nuevos competidores, e integrando a todos los que están en la mesa de una nueva manera que no necesariamente sea esta cadena. Porque si el puente de San Francisco estuviera sostenido por cadenas, algún eslabón se corta. Bueno, acá lo que no puede ser es que se corte ningún eslabón. Muy bueno el concepto, esperemos que no se nos corte ningún eslabón. Pero la integración y la mimetización de lo social, de lo ecológico, de la productividad en algo único, es algo que paulatinamente, entiendo, Fede, que vos ya estás viendo como algo integrado, los tres conceptos en uno, y que de alguna forma las industrias paso a paso ya lo van adoptando. No deberían las nuevas
tecnologías estar exentas de eso, todo lo contrario, como vos recién lo mencionabas, coadyuvar para que eso se consolide y se potencie. También podemos incluir ahí la visión que vos trajiste, Federico, recién del consumidor, como el consumidor en estos cables comunicacionales tracciona hacia la producción y hacia los actores de la producción, y en ese sentido aprovecho y te pregunto, Patricio, respecto de los productos. Estamos habituados a ver en el portafolio de las empresas, de los maíces, traits más defensivos o que hablan de una tolerancia a insectos o de una tolerancia a herbicidas que nos permiten afrontar la gran complejidad que tenemos en lo que es el manejo de malezas. De alguna manera, ¿cómo estás viendo la demanda desde lo que es los programas de breeding o desde la investigación en cuanto a traits más vinculados a lo productivo, a la calidad nutricional? ¿Qué es lo que te parece que se puede venir en relación a ese tipo de productos atendiendo al consumidor? En parte, o para conectar con lo que dijo Fede, básicamente todo es un continuo, ¿no? No es un eslabón que con un trait vamos a cambiar algo, sino que necesitamos el chasis, que es el germoplasma, y los traits que nos ayuden a poder hacerlos productivos, ¿no? Desde el punto de vista de traits para tolerancias a herbicidas y a insectos, siempre se va a seguir trabajando por una simple cuestión, que necesitamos evitar que la tecnología genere resistencia, por lo cual es importante es fundamental el uso del refugio, y generar nuevos eventos de ese tipo que se puedan estaquear, y lo cual confiere una resistencia mucho más duradera, ¿no? Desde el punto de vista de traits de otro tipo, sino más bien nutricionales, GMO, existen genes tipo el de alfa-amilasa o enogen, que son maíces que se utilizan para la producción de etanol. Viene incorporada la enzima alfa-amilasa, lo cual mejora el rendimiento de la planta de etanol en un porcentaje considerable o significativo, ¿no? Pero más allá de traits per se, también tenemos traits nativos, originales de la planta de maíz. Cuando yo te hablaba de un pool de germoplasma que permita adaptabilidad, implica también tener tolerancia a enfermedades para poder expandir el cultivo a zonas más demandantes. El maíz tardío generó una demanda o un perfil de producto no completamente, pero un poco más exigente en cuanto a enfermedades que los convencionales, lo que veníamos haciendo, porque son maíces que florecen más tarde y le toca el periodo de llenado de grano en condiciones de nubosidad y menos temperatura, por lo cual son más proclives a tener enfermedades. Entonces, tener sanidad foliar es fundamental para este tipo de maíz, para maíz tardío, que creo que es el gran desafío que tenemos, y tener mucha calidad de grano. Ese es un trait que, si bien uno lo mide económicamente al momento de entregar la cosecha, es un trait que tiene un gran impacto nutricional, incluso con lo que es la exportación y lo que puede ser el futuro de la exportación de maíz en los próximos años, ¿no? Por otro lado, hablando de germoplasma, creo que nosotros lo que tenemos que ofrecer es un portafolio completo en el cual tenga gran variabilidad de ciclos, cosa que vos puedas adaptar el híbrido a tu necesidad y a tu esquema productivo, ¿no? Puede ser un ciclo más largo, te puede servir en caso de tener una soja más temprana, o un ciclo más corto en caso de necesidad de limpiar el lote antes o pasar a querer hacer otro cultivo, ¿no? Por lo cual, variabilidad en los cultivos, en los ciclos, adaptabilidad de germoplasma, tolerancia a enfermedades, básicamente pensado en maíz tardío, creo que es el camino de lo que nos estamos enfocando, ¿no? Perfecto, es una amplia paleta de alternativas que, bueno, en el futuro la vamos a ver, Gabriel, subida a AgriRed seguramente. Y aprovechando la evolución de todas las cuestiones tecnológicas y hablando de e-commerce o marketplace, no quiero dejar afuera el tema de manejo de criptomonedas. ¿Para cuándo te parece o cómo está interactuando AgriRed con el mundo de las criptomonedas?
Y otra cuestión que me gustaría que comentes, cómo el Business Intelligence está haciendo que las empresas trabajen sus posiciones para subirlas a la plataforma, o si todavía hay un recorrido por hacer en ese tema, ¿no? Bueno, con respecto a las criptomonedas, bueno, es un estadio inicial, ¿no? Hay muchísima investigación, hay muchas startups. En Argentina hay bastante desarrollo interesantes, algunas relacionados con soja, pero no, en la red todavía no se está moviendo mercadería y pagando con criptomonedas, creo que falta todavía. Ahora, en la medida que el mercado acepte este tipo de moneda, sí, sin lugar a duda, Ariel lo puede incorporar, digamos. Con respecto al análisis de datos y a la inteligencia de datos a nivel comercial, yo creo que hay mucho por hacer. Realmente es algo que ha avanzado mucho en el último tiempo, especialmente en las compañías más grandes, pero todavía hay muchísimo por hacer. Cada compañía tiene su propio dato, entonces, bueno, ahí estamos trabajando con cuestiones más colaborativas y datos que vienen de distintas fuentes y con capas de datos. Creo que hay mucho por hacer, especialmente con el tema del pricing. Muchas veces no se entienden muy bien ciertas decisiones y yo creo que justamente por la falta de aplicación de análisis de datos, ¿no? Perfecto. Creo que hemos pasado por una variabilidad bastante importante en lo que hace a información, a datos, a innovación, y quería aprovechar para hacer una ronda de conclusiones, así que Fede, te cedo la palabra para que comentes un poco una conclusión de lo que has visto y lo que has escuchado hoy. Lo que me parece fundamental es que todos nos demos cuenta de que cambiamos de época, que lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar adelante. Creo que los startups lo entendieron y por eso toman la delantera en esto. Creo que las empresas que tienen otro dinamismo lo están entendiendo. Me parece que el resto tenemos que ponernos a hacer gimnasia y alcanzarlos si queremos entre todos hacer este agro del futuro sustentable, integrado del consumidor y dando un montón de servicios que puede dar, que el mundo requiere y hoy no estamos dando. Excelente, Fede, muchas gracias. Patricio, ¿algunas consideraciones finales? Sí, pensándolo, yo pienso en los últimos 25 años, que fue el periodo en el cual yo empecé a trabajar, y uno que está inmerso en el sistema no se da cuenta por ahí de la velocidad a la que se dieron las cosas, pero realmente cambió totalmente. La agronomía de hoy es más sofisticada que la agronomía de 20 años atrás, se necesitan más conocimientos, más herramientas, quizá más velocidad en poder conseguir información, y desde el punto de vista del maíz en nuestro país, los últimos 10 años cambiaron radicalmente, creció muchísimo la superficie, se incorporaron nuevas zonas productivas, lo cual cambió el perfil de producto, como dije anteriormente, lo cual nos propone un desafío en poder presentar germoplasma que tenga más rendimiento, más adaptabilidad a esas regiones y que pueda hacerlo muy sustentable en el tiempo, ¿no? Eso creo que es el desafío más importante que tenemos. Excelente, Patricio. Gabriel, respecto de e-commerce o en general de marketplace y de la actividad que vos conocés y muy bien, ¿qué avisorás a futuro? ¿Qué conclusión te gustaría dejarnos? Bueno, yo creo que todo el mercado digital y el e-commerce, por supuesto que llegó para quedarse. El gran desafío para todos nosotros es la incorporación del B2B, ¿no? de empezar a comercializar entre empresas. Creo que es el futuro. En los próximos años, si podemos ver 10 años para atrás, fue el boom de los B2C, de llegar al consumidor final. Ahora, entre las empresas tenemos un desafío muy grande, es un poco más complejo, pero sin lugar a duda que es algo que llegó para quedarse y avisora a futuro un gran avance en este tema particularmente, ¿no? Excelente.
Muchísimas gracias, Gabriel, muchas gracias, Federico, muchísimas gracias, Patricio. Y acá cerramos el panel de innovación del Congreso de Maizar. El futuro es hoy.